El análisis de sobrevida constituye una herramienta estadística fundamental para el estudio de eventos que ocurren en el tiempo, tales como la muerte, la recaída, la progresión de una enfermedad o el alta hospitalaria. A diferencia de otros enfoques, el análisis de sobrevida no se limita a la ocurrencia del evento, sino que incorpora de manera explícita la dimensión temporal, lo cual permite evaluar no solo si un evento ocurre, sino cuándo ocurre. El análisis de sobrevida se asocia a estudios epidemiológicos longitudinales como los de cohorte y los ensayos clínicos. Revisemos algunas preguntas clínicas que pueden abordarse mediante el análisis de sobrevida y el estudio del hazard, herramientas fundamentales para comprender la evolución temporal de diversos eventos en salud. Una primera interrogante se refiere a cuál es el tiempo medio de supervivencia tras el diagnóstico de cáncer de pulmón según el estadio clínico. Para responderla, resulta útil estimar la función de sobrevida estratificada por estadio, lo que permite comparar la evolución de los pacientes en función de la severidad inicial de la enfermedad. Avanzando en el análisis, también es pertinente cuestionar si existe una diferencia en el riesgo de mortalidad entre pacientes tratados con dos regímenes distintos de quimioterapia. En este caso, los modelos de supervivencia permiten estimar la razón de hazard ajustada por covariables relevantes, ofreciendo una visión más precisa del efecto relativo de cada tratamiento. Del mismo modo, puede ser de interés evaluar cuál es el riesgo instantáneo de recaída en pacientes con depresión tratados con terapia cognitivo-conductual en comparación con quienes reciben antidepresivos. Esta aproximación posibilita examinar la eficacia comparativa de ambas intervenciones a lo largo del tiempo, más allá de los resultados acumulados. Siguiendo esta línea, otra pregunta relevante es qué factores clínicos, como la edad, comorbilidades o determinados biomarcadores, predicen el tiempo hasta la progresión de la enfermedad en pacientes con VIH. Para ello, un análisis multivariado mediante un modelo de Cox permite identificar los predictores independientes y cuantificar su impacto en la evolución clínica. Finalmente, también puede resultar crucial conocer cuál es la probabilidad de supervivencia a 5 años después de un trasplante de órgano. En este escenario, las curvas de sobrevida y la estimación de la función de riesgo acumulado ofrecen una perspectiva clara sobre el pronóstico a mediano plazo y permiten orientar la toma de decisiones clínicas. Revisemos algunos ejemplos de preguntas relevantes en salud pública que pueden abordarse mediante análisis de sobrevida y modelos de riesgo. En primer lugar, podemos preguntarnos cuál es el tiempo hasta el abandono del tratamiento en personas con tuberculosis bajo distintos esquemas de atención primaria. El análisis de este tiempo permite orientar intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia terapéutica y fortalecer los programas de control. Asimismo, es fundamental explorar cómo varía el riesgo de muerte materna según la región geográfica o el acceso al sistema de salud. Este enfoque posibilita comparaciones de hazard ratios entre territorios o grupos socioeconómicos, ofreciendo evidencia clave para la planificación sanitaria. Otra interrogante relevante es cuál es el tiempo mediano hasta el primer embarazo en adolescentes considerando su nivel educativo o el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El análisis de estos tiempos de ocurrencia permite identificar factores de riesgo y orientar el diseño de políticas públicas más efectivas. En un ámbito distinto, también podemos evaluar qué impacto tiene una intervención comunitaria, como una campaña de vacunación o un programa de detección precoz, en la reducción del riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias. Para ello, resulta útil comparar los riesgos instantáneos antes y después de la intervención, lo que permite estimar su efecto real en la población. Finalmente, es pertinente considerar cuál es el riesgo instantáneo de muerte en adultos mayores con dependencia funcional según la intensidad de apoyo familiar o institucional. Este tipo de análisis es especialmente aplicable a estudios longitudinales de cohortes de envejecimiento, donde los patrones de riesgo varían significativamente según los recursos y cuidados disponibles. La censura ocurre cuando un sujeto no desarrolla el evento durante el tiempo de estudio, lo que implica que el tiempo real de sobrevida de ese individuo permanece desconocido. Existen 3 mecanismos de censura que se observan con mayor frecuencia en los estudios de supervivencia. En primer lugar, la censura puede producirse cuando el estudio finaliza antes de que ocurra el evento de interés. En segundo lugar, puede deberse a la pérdida de seguimiento del paciente, situación en la que deja de disponerse de información actualizada sobre su estado. Finalmente, la censura también puede originarse por el retiro del estudio debido a otras causas,
ajenas a la ocurrencia del evento. En este contexto, la variable respuesta se define como el tiempo transcurrido entre la fecha de entrada de un sujeto al estudio y la fecha en que ocurre el evento de interés, o, en su defecto, la fecha en que se produce la censura. Esta definición permite incorporar tanto los tiempos observados como aquellos parcialmente conocidos, garantizando una representación adecuada del proceso bajo estudio. Otro concepto relevante en el análisis de supervivencia es el de función de sobrevida. La función de sobrevida, denotada por S(t), representa la probabilidad de que un individuo sobreviva más allá de un tiempo t, es decir, que el evento no haya ocurrido hasta ese momento. Esta función puede estimarse mediante el método de Kaplan-Meier y suele representarse mediante un gráfico escalonado como el que se muestra habitualmente en los análisis de supervivencia. Algunas propiedades fundamentales de la función de sobrevida son las siguientes. En primer lugar, la función evaluada en el tiempo cero es igual a 1, pues todos los individuos se encuentran libres del evento al inicio del estudio. En segundo lugar, la función de sobrevida es siempre decreciente, característica que se refleja claramente en su representación gráfica. Finalmente, cuando la función se evalúa en tiempos muy grandes, tiende a 0, indicando que eventualmente todos los sujetos experimentarán el evento o serán censurados. Otro término asociado al análisis de sobrevida es la función de Hazard. La función de Hazard representa el riesgo, por unidad de tiempo, de desarrollar el evento en estudio. Se interpreta como el riesgo instantáneo de experimentar dicho evento. Por esta razón, no corresponde a una probabilidad, sino a una magnitud cuyo significado se hace más claro al comparar distintos grupos. El hazard se encuentra matemáticamente asociado a la función de sobrevida, tal como lo ilustra esta figura. En términos generales, cuando la sobrevida disminuye, el hazard aumenta, y viceversa, reflejando la relación inversa entre ambas funciones. Para comprender con mayor claridad qué representan las funciones de Hazard, consideremos los siguientes gráficos, que ilustran 4 patrones teóricos posibles en distintas situaciones de salud. En el primer caso, la función podría corresponder a personas jóvenes y saludables. Aquí se observa que el riesgo instantáneo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo, reflejando un proceso asociado al paso del tiempo y al incremento natural de la vulnerabilidad. La segunda función muestra un patrón característico de personas con leucemia. En este contexto, el hazard aumenta con el tiempo debido a la progresión y gravedad de la enfermedad, lo que se manifiesta en un riesgo creciente de experimentar el evento. El tercer gráfico podría representar la situación de personas que se recuperan de una cirugía. En esta trayectoria, el riesgo instantáneo es inicialmente alto, debido a complicaciones postoperatorias tempranas, pero disminuye progresivamente conforme avanza la recuperación. Por último, la cuarta función corresponde al patrón observado en personas con tuberculosis. Este tipo de hazard suele mostrar variaciones que dependen del curso clínico, de la adherencia al tratamiento y de la respuesta terapéutica, generando un perfil característico en la evolución del riesgo. Un método para la estimación de la sobrevida es el de producto límite de Kaplan-Meier, donde primero se deben ordenar los n tiempos de sobrevida en r tiempos distintos donde se registre un evento o una censura. Luego, para calcular la sobrevida en cada tiempo, solo se debe aplicar esta fórmula. La siguiente diapositiva ejemplifica dicho cálculo. Veamos un ejemplo de cálculo de sobrevida con el método de Kaplan-Meier. Considere los datos del seguimiento de una cohorte de 56 pacientes donde se registra el tiempo a la ocurrencia de una enfermedad o la censura en el seguimiento. Antes del tiempo 7 del seguimiento, hay 56 personas sin la enfermedad. Justo en este tiempo una de ellas desarrolla la enfermedad, y no se registran censuras. Al tiempo 9 quedan 55 pacientes, 2 de ellos desarrollan la enfermedad y no se registraron censuras. Justo antes del tiempo 12 quedan 53 personas sin la enfermedad. En el tiempo 12, 3 personas desarrollan la enfermedad y una se pierde en el seguimiento, un dato censurado. Nuevos eventos de enfermedad y censura se registran a los tiempos 13, 14, 16 y en el tiempo 18 cuando termina el estudio. Luego se calcula la expresión entre paréntesis de la fórmula y el valor de la sobrevida S(t) para cada tiempo 7. En el tiempo 7, la expresión entre paréntesis resulta 0,982.
Y este mismo valor para la sobrevida pues es el primer tiempo. Al tiempo 9 la expresión entre paréntesis queda, y la sobrevida a este tiempo resulta del producto de las dos expresiones anteriores. Al tiempo 12 la expresión entre paréntesis queda, y la sobrevida resulta del producto de las tres expresiones anteriores. Este proceso se repite hasta el último tiempo del estudio donde hubo algún evento o censura. Esta diapositiva presenta el gráfico y la tabla correspondiente a los datos de sobrevida calculados anteriormente. Se agrega la estimación puntual de la sobrevida, representada en el gráfico por la línea negra, y la estimación por intervalo de confianza, representada por el área sombreada. Ahora veamos un ejemplo con datos reales para el cálculo e interpretación de la sobrevida. Consideremos un ensayo clínico para evaluar la eficacia de dos tratamientos en la recurrencia de cáncer a la vejiga. Los tratamientos T1 y T2 fueron aleatorizados a 85 pacientes. Se registra el tiempo en meses, bajo la columna T, la presencia de recurrencia de cáncer a la vejiga en la columna Record, con código 1 para la presencia de recurrencia y 0 para la censura. Como variable de control está el número inicial de tumores. Note que cada fila de esta base de datos contiene el perfil de cada paciente. En este link podrá tener acceso a los datos usando Stata. Esta salida presenta la estimación de la sobrevida para recurrencia de cáncer a la vejiga, usando el software Stata. Así, a los 3 meses se observa una sobrevida de 76,9%. Es decir, la probabilidad de permanecer sin recurrencia de cáncer de vejiga después de los 3 meses es aproximadamente 77%. Si se consideran los pacientes del estudio como una muestra aleatoria de pacientes de una población de referencia, entonces se puede interpretar el intervalo de confianza diciendo: se espera una sobrevida a los 3 meses entre 66,3 y 84,6% con un 95% de confianza. En el ensayo clínico del ejemplo interesa comparar la supervivencia de los dos tratamientos, es decir, interesa saber qué tratamiento proporciona un mayor tiempo sin recurrencia de cáncer de vejiga. Dicha comparación puede ser hecha en forma gráfica marcando un tiempo específico, como por ejemplo, a los 24 meses, donde en el tratamiento 1 la sobrevida es de un 54%, y en el tratamiento 2, 43%. O bien, también puede interesar conocer el tiempo a una sobrevida determinada, por ejemplo 50%, también llamada sobrevida mediana. En el ejemplo, la sobrevida mediana para el tratamiento 1 es 16 meses y para el 2 de 26 meses. Si desea saber si la diferencia en la supervivencia entre los tratamientos es estadísticamente significativa, se puede usar la prueba no paramétrica de log-rank. Este valor P, no significativo, indica que la diferencia observada entre los tratamientos pueden deberse al azar con una probabilidad de 21,75%, mayor al nivel de significación de 5%. Este gráfico estima el riesgo instantáneo en el tiempo para los dos tratamientos. Nótese que la diferencia de riesgo entre los tratamientos es constante en el tiempo. Esto se debe a que el método usado para estimarlo es el modelo estadístico de Hazard proporcional de Cox. Dicho modelo, para estos datos, da una estimación de la razón de Hazard de 1,437, es decir que el riesgo instantáneo de recurrencia es un 43,7% mayor en el tratamiento 2 respecto del 1. Otra forma de decir esto es que el riesgo de recurrencia es 1,4 veces mayor en el tratamiento 2 que en el 1, aunque, claramente es no significativo. El valor P asociado es 0,231, o bien que el intervalo de confianza incluye el valor 1. Lo invitamos a desarrollar los ejercicios y la prueba correspondiente para superar este tema. En la descripción de este video dejamos los comandos usados en Stata. Además, le solicitamos que nos deje comentarios que ayuden a mejorar este material educativo. Gracias.